¿Qué tal a todos? Saludos y bienvenidos una vez más al canal Alpha Mind. Vamos a hablar sobre uno de esos temas muy controvertidos que, por supuesto, en el canal de Alpha Mind este es el objetivo, de hablar de cosas que muchas veces pues son muy incómodas, como que son tabú para muchas personas. Por lo tanto, vamos a indagar en este tema que es muy reciente. Esto es bastante reciente, hace menos de un mes básicamente, donde un arqueólogo israelí dice de que encontró la figura de lo que sería el rostro de Yahvé en la región llamada Kribet Yeyafa. No sé si puedo pronunciar bien este nombre, pero podéis ver lo que sería pues el título en pantalla de este lugar, que es un nombre pues muy israelí, ¿no? Vamos a ver de qué va este hombre y por qué este mismo rostro bastante extraño, que tiene una forma muy interesante, muy rara, pues es realmente, según este hombre, el rostro de Yahvé, el Dios de los hebreos. Como sabéis muchos, está prohibido en la cultura hebrea lo que sería ver el rostro de Dios, porque dice claramente de que la gente que vea su rostro pues no podrán vivir, según algunos textos bíblicos. Vamos a ver lo que nos cuenta lo que sería este descubrimiento bastante interesante. Pues una pequeña cabeza de arcilla que se remonta aproximadamente a unos 3000 años de antigüedad puede ser lo que sería una rara representación de Yahvé, el Dios de los hebreos, cuya imagen les fue prohibida crear a los israelitas de acuerdo con los 10 mandamientos, según lo que sería la información de un arqueólogo. Sin embargo, por otro lado, los expertos, otros expertos, en total 2 expertos arqueólogos también israelitas, pues están en contra de que esto sea una representación. O sea que uno dice que sí y otros 2 dicen que no. Bien, pues los 10 mandamientos en Éxodo 20:4 dice lo siguiente: no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Los arqueólogos descubrieron la cabeza mencionada de 5 centímetros de alto entre las ruinas de una gran edificación que puede haber sido un palacio en el yacimiento arqueológico de Kirbet Yeyafa. Lo que sería pues este lugar con una parte de que sería superior plana. La cabeza tiene ojos, orejas, nariz que sobresalen, y debido a que las orejas están perforadas, la figura pudo haber usada en aretes. Alrededor de la parte superior de la cabeza hay un círculo de agujeros, lo cual puede ser la parte de un tocador. Muy interesante. Pues bien, pues ¿por qué podría ser esto lo que sería la cabeza de Yahvé? La cabeza de lo que sería el Dios de los hebreos o egipcios, ¿no? Perdón, los israelitas. Pues el arqueólogo que lo descubrió, que se llama pues Joseph Garfinkel, dice lo siguiente: él sospecha de que la cabeza de arcilla fue una parte de una estatuilla que representaba a Yahvé montado en un caballo. Sus argumentos para apoyar lo que será de que esta idea pues son bastante complejos, la verdad. Escribe que esta es la única figurilla encontrada en Kirbet Yeyafa que databa alrededor de los 3000 años antes de Cristo y fue localizada en un edificio que puede ser un palacio. Ahora bien, muy interesante es de que el periodo de hace alrededor 3000 años es muy importante, ya que un periodo de tiempo en el que pudieron haber ocurrido muchos eventos bíblicos en la Biblia hebrea. Por ejemplo, el rey Salomón también, que si existió, puede haber sido lo que sería una persona importante en esa época. Además, los relatos bíblicos hablan de que Yahvé cabalgaba por los cielos. Esto es muy interesante. Por ejemplo, el Salmo 68:4 nos dice lo siguiente: cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, alzad una canción al que cabalga sobre las nubes. ¿De acuerdo? Él señala que también hay un ejemplo importante en el libro de Habacuc, que describe a Dios montando en caballo. ¿Te enojaste con los ríos, oh Señor? ¿Fue en tu ira contra los arroyos o tu cólera contra el mar, cuando cabalgaste en tus caballos, en tus carros de salvación? Habacuc 3:8. Muy interesante.
Como podéis ver, hay varios escritos bíblicos que hacen referencia a de que Dios pues cabalgaba en un caballo de una forma pues un poco pues abstracta, ¿no? Por lo tanto, esta representación podría ser también una alusión a este Dios que estaba cabalgando con su caballo por los cielos. Bien, pues aunque no se encontraron otras estatuillas de este tipo, sí se han hallado otras similares. Hay una figura que posiblemente sea Yahvé montada a caballo, que data de hace casi 3000 años en templo y en las tumbas funerarias de Israel. Por ejemplo, en el encable de Tel Moza, excavaciones recientes descubrieron dos estatuillas de cabeza y dos figurillas de caballo dentro de un templo. Las mismas se remontan a casi 3000 años de antigüedad también. Y Garfinkel cree que originalmente mostraban dos representaciones de Yahvé montando a caballo también. Dos de las cabezas están diseñadas de manera similar a la cabeza hallada en Kirbet Yeyatá. Muy interesante. Pues además de la colección del difunto Moshe Dayan, un líder militar israelí, incluyó una vasija que muestra un jinete a caballo que, según las notas de Dayan, pudo haber sido saqueado de una cueva funeraria de las colinas de Hebrón, y también puede remontarse una vez más a 3000 años antes de Cristo. Garfinkel dice en su artículo de que básicamente esto también podría ser otra representación similar a lo que sería este Dios de los hebreos. Garfinkel sostiene de que estas figurillas se encontraron en lugares de veneración, tales como un palacio, un templo o una cueva funeraria, porque son representaciones de Yahvé. Para los israelitas que vivieron en esta época, ver una representación de Dios era muy importante. Dijo: cuando un creyente ve el rostro de su ídolo, en ese mismo momento el ídolo también mira al creyente. En ese momento metafísico, un contacto entre la tierra y el cielo es el núcleo de la experiencia religiosa, escribe Garfinkel en su artículo. En todo el antiguo Oriente Próximo era una práctica común que la gente pudiera ver la imagen de una deidad dentro de un templo u otro lugar importante. Esto, por supuesto, en Oriente Medio es bastante común, lo que sería pues dioses que estaban venerados en templos y se podía ver su cara, de acuerdo, por lo menos su cara pues artística interpretada, según lo que sería el folclore y la cultura de esa región. Garfinkel también cree que la prohibición a los israelitas de representar a Yahvé no ocurrió hasta tiempos posteriores, básicamente quizás, según él, alrededor del siglo VII a.C., si bien no se conoce el momento exacto. Life Science se puso en contacto con varios académicos no afiliados del trabajo de Garfinkel para conocer sus opiniones, por supuesto, sobre la cabeza de arcilla que se encontró en Kirbet Yeyafá y la interpretación ofrecida por Garfinkel. La mayoría no pudo responder al cierre de esta edición. Sin embargo, Oded Lipschitz, arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, que codirige las excavaciones en Tel Moza, y Shua Kiziveitz, arqueóloga de la Autoridad de Antigüedades de Israel y de la Universidad de Tel Aviv también, que excava en Tel Moza, rechazaron profundamente la propuesta de Garfinkel en un escrito conjunto. Esto es lo que dicen estos arqueólogos importantes. Según ellos, aunque no podemos descartar la posibilidad de que las cabezas humanas halladas en Tel Moza y Kirbet Yeyafá representan dioses, no tienen marcas, símbolos o atributos como cuernos, medias lunas o toros, que se encuentran en figuras de representaciones visuales en todo el antiguo Oriente Próximo, las cuales podrían identificarlas como figuras divinas. Además, cuando los dioses eran representados como animales, no se sentaban en ellos, no necesitaban un transporte, sino que estaban de pie a su lado. Estos arqueólogos también dijeron de que la investigación arqueológica e histórica
indica de que hace 3000 años aproximadamente Yahvé ni siquiera era adoptado adorado en la religión, sino que mucho menos era el único Dios de Israel, supuestamente según esta gente. Hace 3000 años, sé que hace 3000 años en la cultura de Israel había varios dioses, ¿no? Incluso si tuviéramos que identificar las figuras como representaciones de dioses, no podían haber sido representaciones de Yahvé, ya que este no aparece en la religión hasta antes del siglo IX antes de Cristo a lo largo del periodo, al menos hasta finales del siglo VII antes de Cristo. Se adoraba a un panteón de dioses cananeos en toda la tierra de Israel. Ese panteón estaba inicialmente encabezado por el dios El, desde el siglo IX, El que por supuesto hace referencia a Eli o Enlil, no muy importante. Yahvé se convertiría en el dios principal más tarde, supuestamente. Estos arqueólogos acaban con su retórica diciendo también lo siguiente: en general, el artículo de Garfinkel está plagado de inexactitudes fácticas y de un enfoque metodológico defectuoso, según ellos, que ignora todas las publicaciones actuales y más relevantes, tanto en el estudio del culto del Antiguo Oriente Próximo como en el templo de Tel Mosa y sus consiguientes artefactos de culto rescatados por los excavadores, escriben estos dos arqueólogos importantes. Ahora bien, la pregunta es por supuesto la siguiente: ¿qué crees realmente tú que es esto? Como espectador que estás viendo este vídeo, ¿cuál es tu opinión? ¿Esto es realmente una representación histórica de un dios? ¿El dios de los, israelitas, el dios Yahvé? ¿O es simplemente lo que sería la representación de cualquier, un ser humano que estaba cabalgando en un caballo de una forma random en ese palacio, en ese templo, básicamente? Es muy interesante, por supuesto, porque si esto realmente es cierto, aquí podemos ver cómo realmente el dios de los israelitas parece de que estaba interactuando con lo que sería su población, lo que sería su gente, de una forma directa, físicamente, básicamente, ¿no? Estaba descendiendo del cielo y le podían ver la cara. Esto es muy interesante, por supuesto. Esto hace referencia a que los antiguos dioses del mundo estaban viviendo entre los seres humanos, ¿de acuerdo? Lo que serían los antiguos dioses sumerios, en Egipto también. Esos dioses antiguos eran dioses, eran seres que estaban viviendo entre la gente y solamente más tarde se habrían desvinculado de la gente en la tierra. Esto también lo que sería porque podían haber conseguido generar lo que sería esta interpretación artística con esta escultura. Y bien, pues nada más, espero que este vídeo os haya sido interesante una vez más y nos veremos como siempre en los próximos capítulos de Alpha Mind. Hasta pronto.